Vamos al Salmo 145. No, todavía no. Quiero compartir con ustedes, hermanas, es más un esquema devocional de este salmo, ¿no? De cómo podemos enmarcar el estudio de este salmo en algo un poco más de tiempo en casa, de estudiar en profundidad, con la devocional. Y ya lo habíamos leído al comenzar la reunión. Lo voy a volver a leer de nuevo. Dice, Salmo 147, ¿están todas? ¿Sí? Ok, alabad a Jehová. El ja que ven ahí, bueno, es el tetragramatrón, bueno, que son las consonantes, bueno, pero se escribe ja. Jehová, bueno, alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Y no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Bueno, vamos a dividir este sermón barra devocional en dos aspectos. El aspecto formal, general del Salmo, y el aspecto ya específico, los tres temas principales que desarrolla el Salmo. Si se fijan, vamos a ver lo primero, el tiempo de composición. ¿Cuándo fue hecho este salmo? ¿Cómo podemos saberlo? Si nos damos cuenta de lo que dice el salmo, si ustedes revisan en el verso, en el verso 12 y 13 dice: alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Esto nos trae a la memoria que el pueblo de Israel, muy a grandes rasgos, cuando salió de Egipto, estuvo 40 años en el desierto, entró a Canaán, un tiempo estuvieron regidos por jueces. Luego vino un tiempo de la monarquía que inauguró Saúl, luego David, Salomón, Roboam, y en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió en dos: Judá al sur e Israel al norte. Entonces, durante los primeros años de los dos reinos divididos, hubo varias amenazas internacionales, amenazas de los imperios de la época, en ese momento Asiria y luego Babilonia. Durante el dominio babilonio, estamos hablando ya en el año más o menos 586 a.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a la ciudad, la sitió, destruyó el templo y mandó a los habitantes de Jerusalén al exilio, a Babilonia. Ese exilio duraría 70 años. Cuando Nabucodonosor invadió Babilonia, derribó las murallas, quemó el templo, se llevó todo lo que había de valor en el templo. Omar, bienvenido.
Así no estoy tan solito yo, man. Invadió, bueno, quemó el templo, se llevó todo lo que había de valor en el templo y se lo llevó a Babilonia, derribó las murallas y todo el pueblo fue al exilio durante 70 años. Después vino la época del regreso del exilio que el Señor había prometido también. El Señor los había, disciplinado con el exilio por varias cosas que veremos más adelante, pero cuando comenzaron a regresar, fue un periodo de 90 años, comenzaron a regresar paulatinamente, primero con Zorobabel, luego con Esdras y luego con Nehemías, que todos lo ven en los libros de Esdras y Nehemías, justamente esa historia. Comenzaron a reconstruir todo. Entonces, cuando acá vemos que dan gracias al Señor, Jerusalén, Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti, está hablando justamente de la época en la que se reconstruyeron los muros de la ciudad de Jerusalén y volvió a estar segura. Los muros en la antigüedad, en las ciudades, eran símbolo de seguridad de la fortaleza para poder hacer frente a las amenazas militares de otros pueblos. Entonces, este salmo es un salmo que fue escrito durante la época en que los muros se habían terminado y que se habían puesto las puertas finales. Estamos hablando ya siglo IV antes de Cristo, año 445 antes de Cristo, más o menos. ¿Okay? Entonces es el tiempo de composición del salmo. No es un salmo davídico, es un salmo bastante posterior, un salmo de la época del post-exilio. En segundo lugar, de los aspectos formales generales, tenemos la estructura del salmo. No sé si en sus Biblias se aparece así, pero en la que yo tengo, en la Reina Valera que tengo acá, si se dan cuenta, hay tres divisiones. Salmo 147, Omar. Hay tres divisiones que están en el texto, evidentes. No sé si en sus traducciones está, pero va del 1 al 6, la primera sección. Luego hay como un espacio más ancho, no sé, en la mía aparece, no sé si en las de ustedes aparece, que va del 7 al 11. Luego hay otro espacio como un poco más ancho y va del último, del 12 al 20. Está dividido en tres secciones específicas que tratan ciertos temas. Y si se fijan, cada sección arranca con una exhortación a la alabanza. Verso 1. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Y comienza a dar las razones por las cuales hay que alabar al Señor. Verso 7. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y comienza a dar las razones por las cuales hay que hacerlo. Luego el verso 12, alaba a Jehová, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Cada una de esas tres secciones arranca con una convocatoria a la alabanza. ¿Tá? Seguimos hablando de los aspectos formales, de lo que vemos general sobre este salmo. Asimismo, ¿qué tipo de composición tenemos acá? Si ustedes se fijan en este salmo 147 está completamente escrito en tercera persona. Si se fijan, Jehová edifica Jerusalén, verso 2, Él sana, verso 3, Él sana a los quebrantados, verso 4, Él cuenta, verso 5 dice, grande es el Señor y su entendimiento, en esa parte no. Verso 6, Jehová exalta, Él humilla. Verso 7, bueno, es la convocatoria a la alabanza. Verso 8, Él es quien cubre, Él es el que prepara, Él es el que hace, Él da la hierba, Él no se deleita, Él no se complace, Él se complace. Luego dice verso 14, Él da en tu territorio la paz, Él te saciará con mejor de trigo, Él envía, Él da la nieve, echa su hielo, envía su palabra, Él sopla, manifiesta sus palabras, etc. Es un salmo totalmente compuesto en tercera persona. ¿Y qué quiere decir eso? Es un salmo cuya alabanza se trata de dar testimonio del carácter y la obra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, el salmo está enteramente compuesto en tercera persona, es decir, estamos expresando alabanzas acerca de Dios. Estamos dando testimonio del carácter divino y la obra divina y exaltando tales méritos. Cuando en la mañana nos sentamos a leer las Escrituras, normalmente lo hacemos como cuando leemos, no sé, un libro y comenzamos a leer de corrido, ¿no? Cuando nos sentamos a estudiar la palabra, entonces tenemos que comenzar a fijarnos en estas cosas. Comenzar a entender cómo está compuesto, de qué está hablando, cuál es el contexto. Es muy importante porque eso nos da muchas razones para comprender el fundamento y lo que hay debajo
de la alabanza que el salmista nos convoca a darle al Señor. ¿Se entiende? Y el último aspecto general de este salmo es el tema. El tema general, si leemos todo el salmo, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, porque ya lo leímos 2 veces, el concepto que hay en el fondo, que subyace en la composición de este salmo, es la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Es el gobierno de Dios por medio del cual Él, con su sabiduría y amor, cuida y se ocupa de todas las cosas del universo. Es la seguridad de que Dios está en control de todo. Leemos el salmo y me hago la pregunta: ¿cuál es el tema general de este salmo? Me habla de la creación, me habla de la seguridad de la nación, me habla de qué es lo que espera, de la forma en que los hombres nos debemos relacionar, qué es lo que debemos buscar en el Señor. La providencia divina. Dice Colosenses 1 al 16, 17, perdón, capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Más adelante el verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor está absolutamente a cargo de todo de su creación. Es la verdad espiritual que está en el fundamento de este Salmo 147. Para cuando estemos estudiando en nuestras casas las Escrituras, podamos tener este tipo de entendimiento y de ir al hueso, ir al fondo. Bueno, ahora, los temas específicos que trata este Salmo. Trata 3 temas que están muy correlacionados con las 3 divisiones que tenemos, ¿no? El primer tema que trata este salmo es Dios como sustentador de la creación. El segundo tema, Dios como redentor de la nación de Israel. Y el tercer tema, Dios como sustento espiritual del hombre. Vamos a desarrollar esos 3 temas que son lo que está en la enseñanza como tal del salmo. Solo comencé a hacer esa tarea. Ok. El primer tema es Dios como sustentador de la creación. Wanda, ¿puedes leer el verso 4 y 5, por favor? Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Yatse 8 y 9. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que plantan. Sandra, ¿puedes leer 16 al 18? Sí. 16. Da la nieve como lana y la rama de escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Este tema de Dios como sustentador de la creación está expuesto en estos versículos que acabamos de leer, en estos 6 versículos. Lo curioso, el verso 4 y 5 dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios conoce al detalle cada parte de su creación y su propósito. Dios no solo es el creador de todo cuanto existe, sino que en detalle conoce cada pieza, cada ser, cada participante de la creación y cuál es su propósito específico. Cuando el salmista afirma que Dios llama a las estrellas por su nombre, es algo más que una figura poética. Es algo más que, ay, qué lindo, sí, el Señor conoce porque suena lindo, y ese está, claro, literariamente es lindo, pero hay un significado mucho más profundo. En primer lugar, algo que viene de nuestra experiencia diaria.
es muy diferente cuando a vos te hablan sin preguntarte cómo te llamas. Cuando a vos te llaman por tu nombre y te hablan diciéndote por tu nombre, es muy diferente a cuando simplemente te hablan así nomás, sin preguntarte. Entonces, cuando yo hablo con alguien por su nombre, entablo ya una relación, le estoy dando entidad a la otra persona. Lo estoy, además de identificarlo, lo estoy haciéndole, reconociendo en su imagen, creado a imagen de Dios. Es tan así esto y es tan especial que si vamos a Isaías 43:1, que es un versículo bastante conocido, Isaías 43:1. ¿Lo tenés aquí? ¿Se puede leer? Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando el Señor llama a las estrellas por su nombre, ¿sabe? Primero, sabe dónde están ubicadas, se conoce perfectamente y sobre todo tienen un papel, juegan un papel importante en la creación. Y es curioso porque en la antigüedad no había la facilidad que tenemos desde Galileo en adelante de poder diferenciar estrellas de planetas con los telescopios. Así que muchas estrellas que veían en la antigüedad los observadores en realidad eran planetas, porque lo que veían era la luz. Entonces asumían que eran estrellas, ¿no? Eso pasaba en la antigüedad. Entonces, fíjense hasta dónde va esto. Porque en la creación, para dar 3 ejemplos, ¿cuál es el papel de Júpiter, el planeta, en este sistema solar? Es curioso porque nunca meditamos en estas cosas, pero Júpiter está a la distancia que está y juega el papel que juega como protector de la Tierra, porque Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y su acción gravitatoria hace que desvíe muchas de las rocas y meteoritos y que de alguna manera ofrece protección para la Tierra. Nunca meditamos en ese tipo de cosas. Otro ejemplo, ¿por qué el Señor cuando creó todo permitió que la Tierra estuviese a la distancia que está del Sol y no más para allá ni más para acá? La distancia que hay de la Tierra es una distancia necesaria para que la vida pueda florecer en la Tierra. Son las condiciones necesarias, algo que se llama el fine tuning, el ajuste fino del universo. Otro ejemplo, el papel y el tamaño de la Luna. Claro, la Luna ofrece a la Tierra no solamente en cuanto al mar, las corrientes marinas, hace que generan las corrientes marinas, las mareas, pero además también permanece estable el eje de la Tierra para que las estaciones sigan siendo estables. No meditamos en esas cosas. Cuando el Señor llama a las estrellas por su nombre, Él conoce perfectamente su creación y cuál es el propósito de cada una de ellas. Cuando vemos estos ejemplos es como que podemos entrar un poco más en el conocimiento íntimo del amor de Dios para con su creación, para generar el contexto apropiado para que su creación esté y le dé gloria. Lo mismo decía Einstein, y eso que Einstein no tenía el material que hoy tenemos para mirar el espacio. Él decía que cuanto más se examinaba los cielos, menos comprendía la grandeza de Dios, pero él creía, pero no comprendía. Y es algo que, las cosas en las que no solemos meditar muy seguido, pero está bueno comenzar a darle un poco más de detalle, porque nos ayuda a entender un poco más la profundidad de lo que esto está escrito, de lo que está acá en las Escrituras. Los versos 8, 9, 16 y 18, los que dicen: Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Verso 9, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Versos 16 a 18, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién se resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas.
La provisión. El Señor se ocupa de la provisión de su creación. Él es quien cubre los de los cielos, que cubre la vida, el que da a la bestia su mantenimiento. Y es otra cosa en la que no solemos pensar muy detenidamente. Todo lo que ocurre en la naturaleza está en un delicado balance. Y es algo sobre lo que incluso el Señor Jesús meditaba. Cuando en Mateo nos dice, mirad las aves del cielo, no siembran ni recogen. Mirad las flores del campo. El Señor Jesús reflexionaba en esto y por eso compartió lo que dijo en Mateo, porque hay una realidad espiritual detrás de esto que vemos en el mundo físico. Si el Señor se ocupa de dar provisión a la bestia del campo, al mantenimiento, si se ocupa de todas estas cosas, ¿qué te hace pensar que no se va a ocupar de vos y de tu provisión? ¿Se ocupa de las aves, no se va a ocupar de vos? Está bueno meditar en profundidad en estas cosas que damos por hechas y que como damos por hechas, las pasamos inadvertidas. Y también así mismo, vemos como la acción del hombre también termina generando problemas en ese balance que el Señor ha establecido. Cuando hay una casa una sobrecasa más bien de algunos animales que hacen que terminen extintos, o cuando les da por meter algunas especies que no son autóctonas en algunas regiones, como pasó en la Patagonia con los castores, y en el Caribe con el pez león, que trajeron especies de otros lugares que rompían con el balance y comenzaron a haber problemas porque no tienen depredadores naturales, esas especies que no son autóctonas, entonces terminan predominando y rompen el balance que el Señor creó en el propio ecosistema. El Señor se ocupa de su creación. Salmo 104. Vamos rápidamente, Salmo 104. 27 al 30, me encanta este verso. Lo leo, dice, hablando de la creación, todos ellos, Salmo 104, verso 27. ¿Ya está así? No. 104, perdón. 104, verso 27. ¿Está? Dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Yo le vuelto y me dan ganas de decir un amén, así enorme, grandote. Y también dice en los versos, vamos al verso 16, dice 15, perdón. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Por su palabra, el Señor hace que todo funcione como deba funcionar en la creación. Y esto también me hace pensar en su palabra como el motor en los cambios del corazón del hombre. El poder de su palabra. Isaías 55, uno de mis capítulos favoritos en las Escrituras. (55, 10 al 11). Y utiliza el mismo lenguaje. Fíjense. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, ¿qué cosa? Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces tenemos el poder de la palabra del Señor, el poder de la palabra que sale de su boca. No solamente organiza la creación, no solamente da sustento a la creación, no solamente se ocupa de la provisión y el balance lindo que vemos en la creación, sino que se ocupa también de generar en los corazones de los hombres los cambios.
Es hermoso esto. Es hermoso. Parte 2. Dios como Redentor de Israel. Vamos a los versos del Salmo 147, verso 2. Dice: Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Versos 12 al 14. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Versos 19 al 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Me perdí. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conoce. Aleluya. Dios como Redentor de Israel, el segundo gran tema de este salmo. ¿Por qué el salmista alaba a Dios trayendo a la mesa estas palabras? ¿Por qué el salmista encuentra como razón para alabar a Dios el hecho de que Jehová edifica Jerusalén y que trae a los desterrados de vuelta? El salmista muy seguramente estaba viendo en retrospectiva la historia de su nación. Y como lo comenté al comienzo, hubo un periodo después de David y Salomón que la nación se dividió en dos. Y la nación quedó sometida a los imperios que se sucedieron en el dominio de la región. Primero el imperio asirio, no sirio, porque sirio es otra cosa, asirio, imperio asirio, y luego el imperio babilónico. Entonces el salmista muy seguramente lo que estaba haciendo, lo que tenía en mente, estaba recordando las tres grandes advertencias de parte del Señor respecto de la idolatría de Israel. Porque en esa época el gran problema de la nación de Israel era justamente que estaban en medio de otros pueblos en el territorio en el que habitaban, y estaban siendo cada vez más, había una especie de simbiosis con la cultura de esos pueblos, con los dioses de esos pueblos. Entonces el Señor continuamente a lo largo de muchos siglos les estaba advirtiendo: no vayan tras otros dioses, y el pueblo continuamente seguía adorando a otros dioses, y lo hizo durante muchos siglos. Entonces hubo tres eventos en la historia de Israel que muy seguramente el salmista tenía en la cabeza cuando escribió esto. Helen, te puedo pedir por favor, puedes, acá atrás en el switch hay dos, en la parte de atrás de la luz de acá. Vamos a proyectar un par de cosas acá que quiero que vean. Es solamente la de acá, la de arriba. Eso, perfecto. Este mapa que vemos acá, ese está bien. Este mapa que vemos acá es el mapa del imperio asirio. Entonces, vemos Babilonia abajo cuando estaba dominada. Babilonia sería un imperio que posteriormente derrocaría a Siria, pero vemos abajo Babilonia, a Siria, la parte principal, y acá vemos abajo, a la izquierda, Jerusalén, Tiro, Damasco, ¿no? Damasco y Jerusalén más abajo. ¿Qué pasa? ¿Puedes ir al siguiente? Este es un grabado que se encontró en Irak, en la zona de Irak, que es el actual país que cubre el territorio en el que estaba Siria, en el que se muestra, si se dan cuenta, hay un tipo que se está arrodillando. Sí. Esta inscripción es el grabado físico del rey de Israel, Jehú, que era vasallo del rey asirio. Esta es una tableta que se encontró y que está en el Museo Británico. Todo esto que estamos hablando es historia. Es historia. Pasa adelante. Este grabado también es del imperio asirio. Vean las personas cargando su bolsito. La costumbre que tenían los imperios de la época no solamente era devastar las ciudades, darle a quemarlas y asesinar personas, sino también deportar a la población, como una especie de asegurarse que no vuelvan a levantarse. Y este grabado también del imperio asirio refleja esa situación de gente que está siendo deportada, también del Museo Británico. Sí, porque atrás hay que... Sí, esa es el que estaba con él. Seguro, con el derechito de recurrir. Siguiente. No, este ya no. Déjale el anterior. Déjale el mapa del imperio, ¿no?
¿Qué pasa? Vamos a ver un poco de historia. ¿Qué tenía el salmista cuando escribió esto? Tenía 3 eventos. El primero, la caída de la ciudad de Samaria. Samaria era la capital del imperio, Samaria era la capital del reino de Israel, ¿sí? El reino cuando estaba dividido. Entonces, el rey de Asiria, que en ese momento era... Ya voy por otro lado de la... Bueno, a ver. Yo me perdí en lo que estaba acá en mis apuntes. Ahí está. Ah, no, ya está. Salmanasar V era el rey de la asirio de la época que sitió a Samaria, pero la tomó finalmente Sargón. ¿Qué hizo Salmanasar, el rey asirio? La sitió por 3 años. Murió, su hijo Sargón la terminó. En el registro bíblico, no vamos a leerlo porque son extensos, pero, bueno, si vamos a 2 Reyes 17, rapidísimo. Segunda Reyes 17, versos 1 al 17, pero no lo vamos a leer todo. Segunda Reyes 17, capítulo 17. Dice... Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, verso 1, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Verso 3, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey, verso 4, de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Azor, rey de Egipto, y no pagaba tributo. Bueno, si seguimos leyendo, vamos a encontrar toda la historia de lo que pasó, la razón de la invasión y la posterior caída de Samaria. Vamos al verso 12, que comienza a hablar la razón de por qué Samaria cayó, por qué el reino de Israel cayó a manos de los asirios. Dice, verso 12, y servían, hablando de la gente de Israel, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová, verso 13, amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que le había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Verso 18. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Historia. Segundo recuerdo de este salmista, el asedio de Jerusalén bajo el rey Sennacherib de Asiria. Esto se dio 20 años después de la caída de Samaria. Ezequías, el rey de Judá, tenía muy fresco en su memoria que 20 años atrás los asirios habían tomado Samaria, la habían incendiado y se habían llevado a todos sus habitantes al exilio. Ahora, Ezequías tenía que afrontar una nueva invasión, porque este imperio asirio estaba asegurado, estaba en una lucha tremenda con Egipto por el dominio de esta zona, que siempre fue muy importante. Entonces, el imperio asirio se quería asegurar y la zona, y lo que hizo fue hacer una campaña en toda Judea y tomó varias ciudades, entre ellas una de las ciudades principales que se llama Laquich. Vamos a la Filmina 4, creo que es. Ahí está. El prisma de Sennacherib se llama, este es un artefacto arqueológico también que está en el Museo Británico. En este prisma, Sennacherib hace un relato, el rey asirio, hace un relato de su campaña en Judea,
afirma cómo tomó Laquis, Laquis es Laquis, la ciudad, y cómo la redujo a la esclavitud, y cómo la tomó, y cómo la destruyó. Y también cuando habla de Jerusalén, no habla de que tomó a Jerusalén porque no la pudo tomar, pero que dice que encerró a Ezequías como un ave dentro de su jaula. ¿Qué dice el registro bíblico de esto? El registro bíblico dice que Ezequías, el rey de Judá, que estaba en Jerusalén, supo de la invasión, supo lo que había pasado en Laquis y se preparó. Se preparó públicamente y se preparó íntimamente. Veamos rápidamente eso. ¿Qué pasó con Ezequías? Vamos a 2 Reyes 19, versos 15 al 19. Ahí adelante. 2 Reyes 19, capítulo 19, versos 15 al 19. ¿Están? Dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus oídos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías vio la invasión, se preparó en su intimidad con Dios. Dice, tengo un reto tremendo. Hizo lo correcto, acudió primero al Señor para enfrentar esta crisis. Y además tomó acciones para preparar la ciudad también. Segunda de Crónicas 32. Espero que no se ponga demasiado académico esto, pero la idea es generar un contexto para que entendamos esto. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Versos 1 al 8. ¿Están? Sí. ¿Estás, Jess? Sí. Ok. Dice, versos 1 al 8. ¿Cómo se preparó Ezequías ante la crisis públicamente? ¿Qué acciones tomó? Después de estas cosas, dice, y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué pasaba? Ezequías supo de la amenaza, lo que había hecho Sennacherib en Laquis. Dijo, fue a presencia del Señor, Señor, esto pasa, necesito tu dirección, necesito tu protección, necesito que nos salves. Acto seguido, no simplemente se quedó en la oración, comenzó a prepararse. Esto que menciona de las fuentes de agua es muy curioso, porque al cegar las fuentes de agua, como dice el texto, era tratar de evitar que los asirios tuviesen acceso al agua como provisión para ellos, o que intentaran envenenarla para la ciudad. También, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías hizo un pozo, hizo un canal por debajo de la tierra.
para desviar el agua y que la ciudad tuviese abastecimiento continuo si era asediada. Porque si los asirios permanecían mucho tiempo en asedio, primero no iban a tener alimentos, luego si no tienen agua, comienzan a hacer enfermedades, la pestilencia, y se mueren todos por enfermos, básicamente. Esa es una de las tácticas de la época. Este grabado es del asedio de Sennacherib a Laquis. Están todos en posición de ataque con sus arcos. También una muestra arqueológica. Siguiente. Esta es un grabado, no me acordaba, muestra a Sennacherib viendo el resultado de la invasión a Laquis. Le estaban dando el informe de que la ciudad había sido tomada. ¿Está? Siguiente. Esto que ven es la obra de Ezequiel. Es el túnel que construyó, el dique que construyó bajo tierra para proveer de agua a la ciudad si era sitiada durante mucho tiempo. El túnel, de hecho, se llama el túnel de Ezequiel. ¿No? Siguiente. Esta inscripción es una inscripción que encontraron que está en hebreo. Todas las anteriores están en escritura cuneiforme, que era la forma en que los asirios y babilonios escribían, pero eso está en hebreo. En los que trabajaron en la construcción de este túnel estaban celebrando ya al final que habían terminado de cavarlo, de construirlo, y que ya estaba fluyendo agua hacia la ciudad. Era como, ¿viste? Como las placas de inauguración que ponen hoy día los políticos. Bueno, esto lo terminaron en tiempos de dificultades, terminaron la obra y se dejaron esta inscripción. También está en el Museo Británico. Siguiente. Bueno, esto ya es Babilonia. Bueno, segundo recuerdo, entonces, primer recuerdo que tiene el salmista, la caída de Samaria. Segundo recuerdo, el asedio de Jerusalén en el año 701 por Sennacherib. Tercer recuerdo, y el más reciente para él, la caída de Jerusalén y el incendio del templo bajo el imperio babilónico, 586 a.C. Este mapa es de la mayor expansión que tuvo el imperio babilónico. El imperio babilónico derrotó a Asiria en la batalla de Carchemish, más o menos en el 614 a.C., y tomó el dominio de la región. Y de vuelta, Jerusalén, Judea, en realidad el reino de Judá era un reino vasallo de Babilonia, y comenzó a haber problemas entre los últimos años de los reyes de Judea en Jerusalén con Nabucodonosor. Y Nabucodonosor comenzó a exiliar lentamente. Hubo 3 exilios pequeños, en los que primero se llevó a las personas más ricas de la ciudad, a la gente poderosa y que tenían algún tipo de posición. Entre esos se cree que iba Daniel, el que escribió el libro de Daniel, el profeta Daniel, y unos reyes más. Bueno, next. Esta es nosotros lo vemos y digo, che, ¿qué es eso? No se entiende nada. Es escritura cuneiforme, que es sobre arcilla que se hace con una especie de puntitas para escribir. Es escritura cuneiforme. En este registro, que es babilónico, se menciona una de las raciones hablando de las raciones de los presos de Judea, se menciona el rey Joaquín, que fue uno de los últimos reyes que hubo en Jerusalén. Siguiente. En esta otra se menciona también con escritura cuneiforme, la orden del exilio de las autoridades judías. Se hace mención de eso, de lo que se llevaron, y se instaló como rey a uno de los familiares del rey que se llevaron, que no recuerdo bien cómo se llama. Esos son... Era de la época de Jeremías. Sí, claro, exactamente, de la época de Jeremías. Todo esto es el respaldo en material, ahí, a la vista, de lo que cuentan las escrituras. Hay otras cosas, sí. Y esta foto, bueno, no es una foto, esta es una reproducción artística del final del siglo XIX,
que muestra el exilio que hubo después del incendio de Jerusalén, la destrucción del templo. Fueron exiliados y fue algo, sí, a Babilonia, que fue algo que el Señor los había advertido que iba a suceder si no se arrepentían del camino. No se arrepintieron, sucedió. ¿Qué pasó? Vamos al último capítulo de Crónicas, ahí adelantito, 36. Desde el verso 17. Sí. Desde el verso 14, perdón. Está haciendo un recuento más o menos lo mismo que pasó con el reino de Israel y Samaria, que estaban haciendo cualquier cosa y yendo en idolatría. El verso 14, hablando de Jerusalén y de Judea. También los principales y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esto es dramático. Y no hubo ya remedio. Dios dijo, basta. Se cansó. Basta. Hasta acá. Verso 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, es decir, a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años profetizados por Jeremías fueron cumplidos. Helen, ¿podemos prender la luz ya? Bueno, vamos ya terminando porque la red tomó un montón de tiempo, sabía que iba a pasar, pero bueno. La idea de todo esto es poder poner en contexto lo que leímos en las Escrituras. Es muy rico, porque cuando el salmista nos anima a alabar a Dios, cuando el salmista nos convoca a dar gloria a su nombre, es porque hay cosas que él vivió, que él experimentó y que están en la memoria de su pueblo que sucedieron. ¿Y qué es lo que tenía? ¿Por qué? ¿Por qué razón había que alabar a Dios en un salmista? Porque el Señor cumplió su palabra, tanto de la disciplina como de la restauración. Después de 70 años de exilio regresaron a Judea. El Señor mismo les había dicho, 70 años van a estar y luego van a volver. El salmista alaba a Dios porque el Señor cumple su palabra cuando es disciplina y cuando es restauración. Y el último punto es Dios como sustento espiritual del hombre. Con esto cerramos. Dice 147, Salmo 147. Perdón que tomé tanto tiempo, pero No, me está parecía bueno. necesario. Estamos ahí. Okay. 147, Salmo 147, vamos a ver los versos 3, 6, 10 y 11. Verso 3. El Señor, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Verso 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Verso 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén. Acá hay tres cosas muy interesantes. Primero, habla de gente quebrantada y herida. Habla de gente humilde a la que es exaltada. Habla de
que lo realmente valorado a los ojos de Dios no es la apariencia de la persona ni las habilidades de la persona, sino el temor de esa persona, del Señor. Entonces lo curioso es que el salmista dice, tenemos que alabar al Señor, porque su escala de valores es totalmente diferente a la escala del hombre, donde el que se deprime, o el que está herido, o el que está quebrantado de corazón, el que no es orgulloso, o el que es muy hábil, o muy atractivo, o atractiva, es lo que se supone que está hasta arriba en el top 3 de prioridades de lo que constituye la valía del ser humano. Y el Señor dice, no, fíjense que no. No porque el Señor no quiera que seamos ni valientes ni nada de esto, todo lo contrario, yo soy valiente porque el Señor me pide que sea valiente. O sea, la valentía mía no reside en que yo soy orgulloso y me la banco, sino que el Señor me pide que sea valiente. Entonces, como yo confío en el Señor, actúo. Yo voy al Señor para ser restaurado, para que mis heridas sean sanadas, no porque yo crea pues que yo mismo me la puedo arreglar y que nada me afecta. Decir, no, voy al Señor porque Él me conoce, porque Él, quien me creó, sabe perfectamente cuáles son los cables que están sueltos, que necesitan ser puestos en su lugar o ser reparados. Él es el que conoce perfectamente cuál es la necesidad que necesita ser cumplida, o la necesidad que necesita ser llenada, o las cuestiones que necesitan ser restauradas en nuestra forma de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos y de entenderlo a Él. Lo realmente valorado delante del Señor no es si soy lindo o soy linda, o si soy muy hábil con las palabras o no, o si tengo facilidad para una actividad o una actividad para otra, o si soy muy inteligente, sino no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace en Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia, en los que saben que viven constantemente en la presencia del Señor, en los que cuya forma de actuar y manejarse en la vida tiene siempre presente de que, loco, no te está viendo ni tu jefe, ni tu mujer, ni tu marido, nada, pero el Señor te está viendo. Este temor que vemos acá en la Escritura no solamente es el temor de conocer mi posición, porque estoy frente a un Dios todopoderoso, que sería un temor reverente, sino justamente como este Dios todopoderoso es un Dios que me ama, yo camino con Él, camino a su lado, Él siempre va conmigo. Es el temor sano de saber que el que anda conmigo es poderoso y que puede guardar mi alma. Hay una cosa muy interesante, y es la forma en que entendemos la palabra humildad y humillar, y el verbo humillar. La humildad es una actitud de aquel que es consciente de su realidad, de su lugar y de su condición, y por tanto conoce su limitación. Cuando vamos al Señor, vamos en humildad, porque conocemos nuestro lugar, conocemos lo que nos corresponde. Estoy delante del Señor, conozco mis limitaciones. Ahora, cuando pensamos en humillar, siempre tenemos un entendimiento peyorativo de la frase, ¿no? del verbo, porque entendemos como que es siempre, y es una forma en que, de su significado, que es menospreciar a otra persona ofendiendo su orgullo. Pero también humillar significa bajar la cabeza, enseñar acatamiento, sumisión. Entonces, cada vez que hablamos esta palabra humillarse, no la tomemos en el sentido peyorativo de denigrar a alguien, sino de bajar nuestra cabeza en sumisión. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra condición. Conocemos nuestra condición. Entonces, el salmista dice, alabemos al Señor, porque primero y principal, reconozcamos nuestra condición, y segundo, nuestro Dios no tiene la misma escala de valores que nosotros tenemos en la carne, sino que su escala es temerle a Él. Es lo que decía Salomón al final de Eclesiastés, al final del discurso. El final del discurso es el siguiente. Dice, vale la pena recordarlo. Eclesiastés, el último versículo, dice,
El verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, este salmo abre diciendo, aleluya. Leo otra traducción, la Biblia de las Américas, dice, aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza, dice esta traducción. Tenemos 3 razones fuertes que nos invitan a alabar a Dios. Dios es el sustentador de toda la creación, el proveedor de toda la creación. Dios es el Dios redentor de Israel, que se ocupó y participó en la historia y la redención de este pueblo. Lo vimos en toda esta historia. Y 3, es un Dios que no tiene la misma escala de valores que tenemos nosotros, sino que su escala está determinada por el temor que tengamos de Él. Alabemos a Dios. Exploremos las Escrituras con profundidad y vamos a encontrar muchos tesoros. Y vamos a tener un lindo contexto para que nuestra alabanza sea cada vez más razonable, más entendida, más asentada. Y lo podemos hacer como Él quiere, con onda, con acción de gracias, con cántico. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque son tesoros, Señor. Gracias por dárnosla, Señor, la palabra profética más segura, la palabra fiel, porque es lo que nos da, Señor, como guía e instrucción para vivir nuestras vidas en esta tierra, Señor, en esta peregrinación, mientras volvemos a ti, Señor. Que podamos alabarte con entendimiento, podamos alabarte con convicción, sabiendo que eres un Dios que actúa y actuará en la historia, que se involucra en nuestros asuntos, que no eres un Dios lejano, sino un Dios que se ocupa de nosotros. Y queremos darte gracias por eso, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche. Que podamos ser animados a continuar alabándote y a explorar las Escrituras para alimentarnos de ellas y crecer en tu conocimiento. En Cristo Jesús. Amén.